Hola Quinto, ¿cómo están ustedes? Para quienes no me conocen, mi nombre es Gabriela Boldini y en esta oportunidad les estoy presentando un video en el que vamos a conversar sobre el matadero. El objetivo es poder acompañarlos u orientarlos en la lectura de esta obra. Como ustedes ya saben, este texto de Esteban Echeverría se escribe en un periodo muy complejo de la historia de nuestro país, caracterizado por el enfrentamiento entre unitarios y federales. Esteban Echeverría es un escritor antirrocista y se presume que escribió esta obra entre 1838 y 1840, sí, poco tiempo antes de que él tuviera que exiliarse a Montevideo. No obstante, es un texto que permaneció sin publicar durante muchas décadas. Recién en 1871 se va a dar a conocer esta obra cuando Esteban Echeverría, ya muerto, de hecho él muere en 1851 y cuando por supuesto ya ha caído el régimen de Rosas. Este enfrentamiento entre unitarios y federales se configura a partir de dos modelos o dos posicionamientos diferentes, dos miradas diferentes para construir el Estado Nacional. En el matadero de Echeverría es fundamental atender a la representación del espacio. De hecho, el título de este texto alude precisamente al espacio del matadero. En un sentido simbólico, el matadero estaría representando lo que desde la perspectiva de Echeverría es el régimen de Rosas. Es un texto en el cual se actualiza o se representa de una manera absolutamente dicotómica la oposición civilización-barbarie. Un texto en el cual el otro se configura como un enemigo, pero un enemigo al que hay que destruir. No hay ninguna posibilidad de establecer un vínculo con el otro. Lo que subyace entonces en la obra es la incomunicación, la representación opuesta de dos mundos que están en conflicto y que, como decía, no hay ninguna manera de poder llegar a ese otro. Por eso es un texto en el que la violencia, ¿sí?, se traduce no solamente a partir de los hechos que se narran, sino que también está corporizada y por supuesto también se manifiesta a través del lenguaje. Una violencia física y una violencia simbólica. Es un texto que se puede leer desde la lógica de la guerra, en el sentido de que el enemigo es ese sujeto al que hay que destruir de cualquier manera. Además, claro está que se trata de un texto con una fuerte denuncia política y por lo tanto hay una relación estrecha entre literatura y política. No debemos perder de vista que la representación que Echeverría realiza del régimen de Rosas es una representación que está construida claramente desde un posicionamiento político opositor. Entonces, la literatura acá se concibe como un instrumento de propaganda política y de denuncia. Sumado a eso, otro elemento que vamos a mencionar o que vamos a trabajar en este video es de qué manera hay una representación absolutamente descalificadora de los sectores populares. Es un texto en el que el racismo está sin lugar a dudas muy pero muy exacerbado. En el texto podemos encontrar diferentes estrategias discursivas que contribuyen a acentuar esta violencia que está presente a lo largo de toda la obra, como así también el sentido de denuncia política. Por un lado, tenemos un narrador en primera persona testigo.
Este posicionamiento, ¿sí? Esta perspectiva narrativa, testigo, está planteando un distanciamiento con respecto a lo que se narra. De hecho, ese narrador no está involucrado en ese mundo que está representado en el matadero, en ese mundo bárbaro, salvaje, federal, que está operando en ese espacio. Entonces, es importante tener en cuenta el distanciamiento porque está planteando esta ajenidad del narrador con respecto a esa realidad o a ese mundo que está representando. Por otra parte, como ya planteamos, también hay un maniqueísmo en el manejo o en el tratamiento de la oposición civilización-barbarie. Un maniqueísmo tiene que ver con plantear dos entidades absolutamente contrapuestas, lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo lindo y lo feo, lo inmensamente bueno y lo muy, pero muy, muy malo, ¿sí? Entonces, esto está operando en el texto y se manifiesta particularmente a través de una contraposición de los personajes. El personaje del unitario, por ejemplo, se construye de una manera absolutamente opuesta con respecto a ese universo, ¿sí? De carniceros y de sujetos que forman parte del matadero. También otra estrategia que aparece en el texto, que está presente en el texto, es el empleo de la ironía. De esta manera, el narrador encausa la denuncia política y realiza toda una crítica hacia las instituciones vinculadas con el rosismo o instituciones que respaldan el gobierno de Rosas, como por ejemplo la Iglesia. La ironía entonces permite en todo momento desestimar o descalificar al otro. Por su parte, en cuanto a la violencia y a la representación de la violencia, lo que se observa en el texto es que la violencia está absolutamente espectacularizada y los hechos que se narran, las situaciones violentas que se narran, también se plantean de una manera hiperbólica o exagerada. ¿Qué significa esto y qué efectos de sentido tiene? ¿Sí? El hecho de que haya una violencia espectacularizada implica que eso genera como moviliza o genera como una mayor reacción en los lectores. No es lo mismo ver con los propios ojos algo, ¿sí? Que resulte absolutamente cruel, horroroso, que escuchar el relato de un hecho violento. Entonces, lo truculento, lo morboso, ¿sí? Es un modo también de acentuar esta violencia que está operando en el texto, esta violencia que hace que por momentos la lectura de esta obra resulte como un tanto indigerible por la excesiva violencia que está exudando el texto. El espacio es una categoría central en el análisis de esta obra. El matadero no representa solamente el escenario en el cual se va a desenvolver la trama, sino también una alegoría, un espacio simbólico que intenta representar lo que desde la perspectiva de Esteban Echeverría es el régimen de Rosas. En la imagen ustedes pueden visualizar un matadero de Buenos Aires de principios del siglo XIX. En ese periodo, en Buenos Aires, se instalan una gran cantidad de mataderos porque la economía que empieza o comienza a desarrollarse en ese momento es una economía de base ganadera. El matadero entonces, o los mataderos, son unidades productivas, son espacios en donde se sacrifica el ganado, se sacrifican a los animales
para poder comercializar posteriormente la carne y otros productos de origen animal. Las crónicas de la época relatan que estos espacios eran muy antihigiénicos, eran espacios muy decadentes, eran espacios en los cuales se trabajaba de una manera absolutamente ruin, tal como representa o tal como se puede leer en el texto de Echeverría. Siguiendo con el análisis de los espacios, podríamos preguntarnos entonces qué características tiene el espacio del matadero dentro de esta obra y qué está simbolizando en el relato. Un poco ya hemos conversado acerca de ello. También es importante observar que el matadero es un espacio que está ubicado en los suburbios, está ubicado en la periferia de la ciudad, en las orillas. Un espacio orillero en el que de alguna manera se reproducen toda una serie de prácticas culturales y sociales vinculadas con el mundo rural. En el siglo XIX, cuando hablamos de la oposición campo y ciudad, esta oposición no remite solamente a una diferenciación o una frontera geográfica, sino que también alude a una frontera cultural, social. De alguna manera, la dicotomía civilización-barbarie también puede ser leída a partir de esta oposición de campo y ciudad. La ciudad, el espacio de lo civilizado, lo rural, el espacio de la barbarie. En este sentido, entonces, como les decía, en el matadero, ¿sí?, se reproducen o se reactualizan toda una serie de prácticas bárbaras vinculadas con el mundo rural. Se trata de un espacio lindante, de un espacio orillero que está, ¿sí?, operando entre estos dos mundos. Además, como plantea el narrador en los últimos, o en el último párrafo la obra, de esta obra, el matadero es un espacio en el que se encuentra el foco de la Federación Rosista. Fíjense que esto es un concepto importante, porque podríamos considerar que el matadero es el lugar en donde está la peste del rosismo. Es ese espacio enfermo que debe ser exterminado, ¿sí? El foco infeccioso, el virus que está amenazando al mundo civilizado y ese virus que hay que exterminar. Entonces, se trata de un espacio que además de ser un espacio orillero, que además de ser un espacio bárbaro, es un espacio también que está enfermo, un espacio pestilente. Sumado a eso, en el análisis de los personajes observamos que hay personajes que se vinculan con el espacio del matadero y hay otros que permanecen ajenos. Y así es que podríamos señalar que se plantea como una suerte de determinismo entre el espacio y los personajes. Los carniceros del matadero, las negras achuradoras, son personajes que están entramados, vinculados con ese espacio bárbaro. Mientras que hay otros, como por ejemplo el joven unitario que va a ser raptado, que claramente está absolutamente afuera, ¿sí?, de ese lugar. Se encuentra absolutamente ajeno a ese espacio. En el matadero los personajes se construyen de manera absolutamente contrapuesta. De esta manera
Hay personajes que se ubican dentro del ámbito de la civilización y otros que se posicionan en la esfera de la barbarie. Estos contrastes se manifiestan de múltiples maneras, a través de las acciones que realizan, a través de la manera en que son designados, como así también a partir de la lengua. Los personajes que se vinculan con el matadero, con el mundo de la barbarie, se construyen de una manera absolutamente animalizada, grotesca, salvaje, en contraposición con personajes que están asociados al mundo de la civilización, como por ejemplo la figura del joven unitario. Por otra parte, en esta construcción de los personajes también hay toda una serie de estigmatizaciones, tanto de un lado como del otro. Los carniceros federales son aquellos que van a tener o que van a guardar como una suerte de fidelidad absolutamente servil hacia el restaurador, se los configura como personajes esclavos, como personajes ignorantes, mientras que desde la perspectiva de los federales, los letrados, como por ejemplo el joven unitario, van a ser construidos o estigmatizados como sujetos pedantes, europeos, que de alguna manera miran con desprecio, con absoluto desprecio, a los sectores populares. Es decir, que desde distintas perspectivas se va configurando la dicotomía civilización y barbarie. Sumado a eso, observamos que hay algunos personajes que están individualizados y hay otros que se configuran como un colectivo, como una masa. Un ejemplo de esto son precisamente los trabajadores o este mundo proletario del matadero. Los personajes que están individualizados son, por un lado, la figura de Matasiete, que estaría representando a la figura de un caudillo. También se menciona al juez del matadero, que podría estar alegorizando el personaje o la figura de Rosas, y del lado de los unitarios, el joven unitario también está individualizado en contraposición con este colectivo. El hecho de que haya personajes individualizados y otros que se construyen de una manera colectiva, eso también está dictaminando o está planteando en el relato las jerarquías que tienen cada uno de ellos. Les decía también que a través de la lengua se pueden establecer estas asimetrías y estas contraposiciones entre civilización y barbarie. Los personajes que se ubican en este universo de matadero, los personajes que pertenecen a estos sectores proletarios, populares, utilizan una lengua vulgar, una lengua que va a estar manifestando o dando cuenta de la ignorancia, del salvajismo que tienen estos sujetos. Aquí les presentamos una serie de fragmentos del texto que nos permiten ejemplificar lo que hemos venido señalando. En primer lugar, el desprecio hacia los sectores populares. Prestemos atención, por ejemplo, al modo en que se construye la figura de la mujer. El narrador representa a las mulatas achuradoras del mataderos, a las negras que trabajan en ese espacio, las configura como mujeres feas, tan pero tan feas como las arpías
de la fábula. Además, son mujeres vulgares no solamente por las acciones que realizan, sino también por la lengua que emplean. Emplean una lengua vulgar que violenta a los lectores, por lo cual el narrador necesita justificar el por qué las incorpora en este relato. Las incorpora para garantizar la verosimilitud, el realismo de la situación que está planteando, pero en realidad aclara que son palabras inmundas, obscenas, preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos. Cuando el narrador habla de un cinismo bestial, sin lugar a dudas está construyendo al otro desde una perspectiva monstruosa y animalizada. Lo monstruoso se vincula con lo inarmónico, se vincula con lo deforme, con lo grotesco, tal como se observa en estos fragmentos que les presentamos en esta diapositiva. Lo monstruoso además también forma parte de eso que no corresponde al género humano o a la especie humana. Los federales entonces son personajes grotescos, son personajes monstruosos, son personajes que siempre están en pandilla y caen como buitres sobre la víctima, son personajes animalizados que bien podrían ser comparados con un lobo, con un tigre, con una pantera. Fuerte como ellos, deberías andar como ellos en cuatro patas. Podríamos reconocer tres grandes núcleos narrativos en el matadero. El primer conflicto está asociado con el temporal, la inundación de la ciudad de Buenos Aires y la imposibilidad de que ingresen animales al matadero en esta época de Cuaresma. Este conflicto finalmente se resuelve por obra y gracia del restaurador. Acá es importante rastrear en esta primera parte de la obra, es importante rastrear cómo a través de la ironía el narrador va a realizar toda una crítica hacia distintas instituciones que apoyan el gobierno de Rosas, entre ellas a la Iglesia. En este sentido, los unitarios van a ser configurados como los impíos, como los herejes, y esta situación tan traumática, desde una perspectiva irónica, claro está, va a ser presentada dentro del texto como un castigo de Dios. En definitiva, el narrador lo que quiere cuestionar acá es el fanatismo religioso de los federales. Y además, en qué medida la figura de Rosas también es endiosada y es presentada o construida como una figura divina. Un segundo conflicto está focalizado en el episodio del toro y la muerte accidental del niño. Es un conflicto que de alguna manera va a estar anticipando lo que ocurrirá en el desenlace de la obra. Más adelante vamos a explicar qué identificaciones podríamos establecer entre el toro y el joven unitario. Y por último, el tercer conflicto con el que se cierra el texto es el rapto, la tortura y la muerte del joven unitario. Para iniciar este recorrido les voy a presentar una serie de imágenes que pertenecen a una historieta de Enrique Brescia. Una historieta que Brescia publica en 1984, en la cual realiza una adaptación gráfica del matadero. Es interesante que ustedes puedan observar las imágenes que se corresponden con distintos momentos de la historia, pero que también tengan en cuenta el año en que este historietista presenta o publica esta historieta.
En 1984 estamos ingresando en un periodo de vida democrática luego de toda una serie de, luego de todo lo vivido o experimentado durante la última dictadura militar. Entonces, en este contexto o en ese contexto, este texto de Echeverría que habla sobre la violencia, que habla sobre la muerte, interpela de una manera muy particular a ese momento histórico. Vamos a focalizarnos ahora en el segundo núcleo narrativo de esta obra, que se corresponde con el episodio del toro, la llegada del toro al matadero, la disquisición acerca de si es un toro o es un novillo, el momento en que el toro se escapa, el momento en que el niño muere accidentalmente, el momento en que los federales también van a salir a perseguir al toro y finalmente el toro va a regresar al matadero. Me voy a focalizar particularmente en esta disquisición acerca de toro o novillo. Pareciera como que fuera algo intrascendente dentro del relato, sin embargo, no lo es. Como ustedes saben, los animales destinados a ser sacrificados son los machos jóvenes, ¿sí? Los novillos, mientras que el toro es un macho adulto y es un animal que no estaría o no es apto para ser sacrificado. La disquisición se plantea a partir del momento en que los carniceros observan los genitales de este animal y reconocen o se dan cuenta de que en realidad es un toro. ¿Cuál sería lo significativo o la importancia de esta, ¿sí? de esta situación? Particularmente porque el toro, ¿sí? Por tratarse de un macho adulto, el toro es un animal que no tendría que estar en ese lugar. Ha ingresado por accidente, ha ingresado de manera equivocada y también va a ser sacrificado. Aunque a ciencia cierta su cuerpo, ¿sí? Su carne, no sea apta para el consumo. Existe o se plantea una suerte de identificación entre el toro y el unitario, y el joven unitario. Este toro es un toro arisco, un toro que va a desafiar a los carniceros, un toro que decide escaparse y en algunos momentos, en un momento del texto, los carniceros comparan a este toro con el unitario, con un unitario, es tan arisco como un unitario. Es que claro está, tanto el toro como el unitario son actores ajenos a este espacio. Los dos han llegado por equivocación. En ambos también se observa esta fuerza y este desafío hacia ese grupo de carniceros que quieren sacrificarlos. Además, otro elemento que los vincula es que tanto el toro como el joven unitario van a ser objeto de un rapto, van a ser objeto de una persecución, de una tortura. Sabemos que el toro se escapa y que los federales salen en pandilla a tratar de recapturarlo. En el marco de esta persecución muere accidentalmente un niño. Esa muerte pasa absolutamente desapercibida dentro del relato. El niño entonces se construye o se representa como una víctima más de los federales. Los federales están más preocupados en querer traer de vuelta o de regreso al toro al matadero y no precisamente en este hecho trágico que ha acontecido.
Es una situación que permite dar cuenta de la violencia, la crueldad que tienen estos carniceros, como así también del desprecio hacia la vida humana. Es un modo más de refrendar o de acentuar esta configuración animalizada y monstruosa del otro. Y llegamos finalmente al último núcleo narrativo de esta historia, que se corresponde con la tortura y la muerte del joven unitario. En la imagen ustedes pueden observar a Matasiete, que es el carnicero que va a raptar al unitario y que lo va a desafiar. Para los federales, la violencia, la tortura, la muerte están absolutamente naturalizadas, forman parte de un gran divertimento. El enemigo está estigmatizado y se reconoce por una serie de características. Es el perro unitario, es el que monta como los gringos, es decir, como el hombre europeo, y es el que tiene también las patillas en forma de U. El matadero es un texto que podría ser leído como un relato de cautiverio. Los federales raptan al joven unitario, lo provocan y lo torturan de múltiples maneras. El objetivo no es la muerte, sino el divertimento, poder divertirse y poder sentir placer por el dolor y el sacrificio del otro. Las torturas se ejercen de múltiples maneras. En un sentido físico, a través de la violación o bien de prácticas habituales de la época, como por ejemplo el violín, que consistía en pasar el cuchillo sobre el cuello de la víctima como si se estuviera tocando un violín. También hay una tortura o se ejerce una tortura desde una perspectiva simbólica o psicológica. En este caso, cuando el juez del matadero le ordena a los verdugos a que tusen a la víctima, a la federala, eso eh, implica desdibujar la identidad de ese otro, implica despojar a ese otro de su identidad y al mismo tiempo exponerlo al ridículo o exponerlo a la burla del resto. Es interesante analizar algunos pasajes del diálogo que el joven unitario mantiene con sus verdugos en el momento en que éste está siendo torturado. El joven unitario podría ser configurado como un alter ego o como el portavoz del autor de Echeverría. En este sentido, sus diálogos o sus palabras estarían expresando esa rabia, esa impotencia que siente el poeta o el escritor frente al rosismo. En este diálogo, como les decía, se establece claramente esta diferenciación o esta oposición entre civilización y barbarie. El joven unitario representa toda una serie de valores que se asocian con la nobleza, con la idealidad, se constituye como una figura heroica, en contraposición con sus verdugos que se asocian o se vinculan con el salvajismo, con la materialidad y también con la esclavitud. En todo momento, en este diálogo se establece un contrapunto entre la libertad y la esclavitud. De alguna manera, el unitario lo que está planteando es que esta masa, estos sectores populares que están siendo utilizados de una manera demagógica por Rosas, son sujetos esclavos del restaurador y que no tienen ningún tipo de capacidad
de pensamiento para darse cuenta de que están siendo utilizados por Rosas. Además, en este diálogo también se plantea esta necesidad de autopreservación por parte del unitario ante un intento de violación. De hecho, en un momento, este joven señala que primero degollarme antes de desnudarme. Acá lo que se está observando entonces es, por un lado, el sentido de dignidad que tiene este personaje, pero además esa necesidad de preservar ese cuerpo frente a esta peste o a esta contaminación que implica el otro. Los federales intentan violar al joven unitario, hecho que finalmente no se consuma porque éste prefiere inmolarse, autosacrificarse, antes de que su cuerpo sea contaminado o mancillado por esta barbarie. Pero la violación aparece en un sentido más amplio a lo largo de todo el relato. Son los federales los que violan todo tipo de código de convivencia, los que violan todas las normas, los que de alguna manera viven en un estado de barbarie, de salvajismo y de carencia de todo tipo de civilización. Es importante acá cómo se configura o se construye la figura del martirio. El unitario se constituye como un mártir en la medida en que prefiere morir, entregar su vida por una causa, por un ideal y autopreservarse ante los otros. El unitario entonces se configura como un mártir, una persona que ofrece su vida o que sufre grandes padecimientos en defensa de una causa, en defensa de sus ideas, de sus convicciones. Además, como ya señalamos, prefiere autoinmolarse antes de que su cuerpo sea mancillado por sus enemigos. De hecho, esta situación o este hecho lo inviste de un sentido de nobleza que se contrapone absolutamente con la actitud absolutamente cruel o sanguinaria que tienen los federales del unitario. Este personaje también se configura como un héroe romántico, individualista, un personaje que lucha por la libertad, no solamente la libertad física, sino también la libertad espiritual, social y política. Y es un personaje que se encuentra o se siente absolutamente incomprendido frente a una sociedad que le resulta hostil. Esta es una experiencia que tienen todos los intelectuales o todos los escritores de la generación del 37. Y acá reside uno de los conflictos más significativos que podemos leer en esta obra. Es precisamente esa imposibilidad de comunicación entre los sectores letrados y el pueblo. El pueblo pareciera que no entiende, ¿sí? O no quisiera comprender las ideas que proponen o que plantean los letrados. Y los letrados, por otra parte, hablan del pueblo sin conocerlos. Plantean toda una serie de ideas o de proyectos para emancipar a ese pueblo, pero en realidad el pueblo pareciera que es como una categoría abstracta que aparece en los libros, pero que no se conoce en la realidad. Lo trágico se manifiesta en los hechos que se narran, pero también en los sentidos y en la naturalización de la violencia, como se puede observar en estas imágenes.
Termina un día de trabajo y la muerte se inscribe dentro de esa rutina. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad, y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la Federación estaba en el matadero. Pensar el sentido de la patria, entonces, es el gran interrogante que tensiona los discursos de la época. La patria desde una perspectiva ilustrada, la patria asociada con los sectores populares, en definitiva, civilización y barbarie. Para concluir, observamos que en el matadero el binomio civilización-barbarie se manifiesta bajo múltiples dimensiones. Desde una perspectiva política se plantea el enfrentamiento entre unitarios y federales. Desde una perspectiva sociocultural es un texto que está muy atravesado por un discurso clasista. Los civilizados se corresponden con los sectores ilustrados, mientras que la barbarie está adjudicada a los sectores populares. Es un texto que además tiene una importante dosis de racismo, en tanto que la civilización se vincula estrictamente con la sociedad blanca, mientras que la barbarie está representada a través de los mestizos, mulatos, negros, gauchos y toda una serie de sujetos o de personajes que se vinculan con lo rural. Y por último, desde una perspectiva geográfica, lo civilizado se vincula al mundo urbano, que es ese espacio al cual pertenece el joven unitario, mientras que la barbarie está representada en el matadero. Como ya explicamos, es este espacio periférico que se vincula con lo rural y que reactualiza todas estas series de prácticas culturales y sociales que se inscriben dentro de ese espacio rural. Y ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que este video pueda orientarlos en la lectura de esta obra. Un texto que es central en nuestra literatura, que fue escrito hace mucho tiempo, pero que incorpora toda una serie de temáticas, de problemáticas que actualmente también nos atraviesan o nos interpelan como sociedad. La discriminación, la violencia, el racismo, la intolerancia hacia el otro, las grietas políticas. Es por eso que los invitamos a que reflexionen a partir de esta obra, porque más allá de las distancias que nos pueden separar, es un texto que nos puede decir muchas cosas sobre nuestra realidad. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.